Queridos amigos de negocios, hoy en este día o en esta tarde de viernes tengo la fortuna y el placer de poderme conectar y entrevistar a un personaje que es de Chile y que creo que es uno de los personajes que vamos a aprender en esta tarde de él, en estas charlas dinámicas de red de negocios. Él es Denis Echegaray, él es ingeniero civil, consultor informático y desde hace 8 años se ha dedicado a la educación, algo que no es fácil para muchos, y él es un experto. Él es el director y fundador de Fundación Platón Educa. Denis, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Sí, un placer estar aquí y vamos a ver qué podemos compartir hoy. Así es, mi querido amigo. Pues quisiera que nos platicaras cómo nace esta idea, amigo, cómo es que Fundación Platón Educa, surge como una alternativa para aquellos que, como comentamos hace un momento, llega desde el desconocimiento, porque eso sí no funciona, ¿verdad? Exactamente. Sí, mira, te cuento. Esto nace hace más o menos 8 años con una idea de potenciar las habilidades sociales en los colegios, porque nos damos cuenta que había una necesidad puntual. Las habilidades no se estaban enseñando correctamente porque siempre se buscaba lo fácil, cursos express, cursos de un fin de semana. En las empresas siempre se sacaba el equipo de la empresa, se hacían muchas actividades extraprogramáticas y todo el mundo saltaba, gritaba, lloraba. Bueno, volvían a la empresa y pasaban 2 semanas y nadie se hablaba. Entonces veíamos que había algo como medio... no estaba bien trabajado, no estaba bien desarrollado. A modo similar, nosotros decíamos, pero ¿cuántos años se le dio al niño para que aprendiera a sumar, a restar, a multiplicar? No fue un fin de semana, no fue un par de meses, fueron años, años soltando la mano, años razonando profundamente. Entonces decíamos, ¿cómo lo intangible se va a enseñar de forma express? Si son cambios profundos, ¿no? Son cambios internos. Y ahí entonces nos empezamos a meter en un mundo donde paso a paso fuimos, yo diría, mucho ensayo y error, proponiendo actividades 1 hora a la semana, pero en estas actividades no había un objetivo tan bien definido. Tampoco había una forma de hacer las cosas. Tenían una idea de un objetivo, pero la manera en que ellos lo iban desarrollando era propia, era del momento, era de lo que ellos, no sé, por ejemplo, les poníamos un objetivo y decíamos, arréglenlo como ustedes lo vean. Y el profesor a un lado, y los niños se sentían en el aire, se sentían que les estaba faltando el profesor, ¿cómo lo hago? Entonces entraban en un momento de caos, y eso que era 1 hora a la semana, pero se veían las caras de, ¿qué hago aquí? O sea, ¿y si me equivoco? ¿Y si no llego? Y este caos duraba 1 hora. O sea, acababa la actividad, veíamos las caras de, oh, ya, por lo menos terminó esta actividad. Pero lo interesante es que a la otra semana venía otra hora de sufrimiento, ¿no? Este sufrimiento se fue convirtiendo en algo diferente. Un sufrimiento que empezó a generar un cambio interno en ellos porque se empezaron a dar cuenta que la vida en general no te da la forma de hacer las cosas, tú te las tienes que rebuscar. Y entonces viene todo un proceso en la sala, de experimentar un poco esa parte de la vida en la sala de clase y empiezan a darse cuenta de que nadie afuera los va a ayudar más que ellos mismos. Y entonces empiezan a aparecer los líderes, niños que eran marcados como rebeldes, niño problema, empiezan a ser líderes de la actividad. Y los otros niños de 7 se daban cuenta que en el caos no tienen una nota. Y entonces se vuelven locos, porque ¿cómo saben si es correcto o incorrecto lo que están haciendo? Y cuando les decimos que no hay ni correcto ni incorrecto, peor. Y eso es básicamente lo que pasa en la vida. Estos alumnos que toda su carrera educativa han sido alumnos de 7, cuando se enfrentan al mundo de la vida real, muchos de ellos fracasan porque no están
no son capaces de lidiar con el fracaso, no son capaces de lidiar con el caos, no son capaces de lidiar con que nadie los evalúe. Y ahí entramos con todo este movimiento de decir, espérate, lo social, lo blando, no se tiene que aprender desde el conocimiento, sino que desde el caos, desde un desconocimiento, desde profundizar mucho en la persona. Y básicamente esto es lo que hemos hecho por más o menos 8 años, que ya tenemos hoy una metodología a nivel psicológico y emocional para trabajar en este ambiente descontrolado que le llamamos nosotros, ¿no? Muy interesante, pero a ver, quiero desmenuzar un poco de lo que tú me estás comentando. Primero que nada, ¿qué son las habilidades blandas? Porque este concepto muchos de nuestros, seguramente de nuestros seguidores y inclusive en anteriores ediciones de Red de Negocios, hemos hablado de esto. Y yo quisiera que tú, todo un experto, nos definieras qué es una actividad blanda o cuáles son las habilidades blandas. Claro. Y eso es importante. Sí. Para nosotros, una habilidad blanda es algo que generalmente es una habilidad social en el sentido de que tú no la puedes aprender solo. Necesitas relacionarte con alguien para poder experimentarla. Habilidad social significa que tú necesitas relacionarte en el sentido de expresar algo. Tú expresas una idea. ¿Estás vendiendo algo? Ok, expresas algo. Si nadie te entiende, hay un problema del emisor. Puede que también haya un problema del receptor, pero generalmente en el emisor el mensaje no lo estás comunicando bien. Pregunta, ¿quién te enseñó a comunicarlo bien? ¿Quién te enseñó a definir? ¿Quién te enseñó a tener una expresión oral simple? Que la gente te entienda. Eso no se trabaja en el ambiente educativo, se trabaja que tú seas muy bueno haciendo las cosas, pero relacionándote es raro que tú te relaciones constantemente con personas y tratando de, en este caso, vender, comunicar una idea, llegar a un consenso, herramientas para trabajar en equipo, de que como con personas totalmente desconocidas, en una hora tienes que lograr un objetivo. Y esto se trabaja hoy en MBA, se trabaja, pero en una mentalidad de 14 años, ¿por qué no es posible trabajarlo? Una mentalidad de 10 años, claro que sí, de hecho, estamos abiertos a aprender. Y esto es lo que para nosotros es la capacidad de relacionarte con personas sin que sea un problema, que no los conoces, que nunca has hablado con ellos, que tienes miedo, que tienes timidez. Y todo esto es porque nadie te formó para relacionarte con personas que pueden tener una visión totalmente diferente de ti o un juicio ya elaborado de ti. Pero no hay problema, todo el mundo tiene un juicio de ti. Pero si tú tienes la habilidad de mostrarte, conversar con él, establecer una relación, una conversación, una llegada, todo eso son habilidades de hoy de vendedores. Pero es que al final todos somos vendedores. Pues si nos logramos comunicarnos, ahí está, ¿no? Pero a nosotros esta es la base de una habilidad social. Si no logras relacionarte con nadie, quizás es porque no tienes esas herramientas. Muy bien. Entonces, las habilidades blandas son la capacidad de relacionarse en equipo y socialmente. ¿Esa sería una definición clara, Denis? Correcto. Ahora, fíjate que hay una parte aquí también muy interesante, que mucha gente critica al resto, ¿verdad? De acuerdo a una visión, una idea, etcétera, un juicio, critica al resto. Nosotros decimos, olvídate del resto, probablemente el problema inicie aquí, en el emisor. Entonces, en la habilidad social, nosotros decimos, antes de relacionarte, obsérvate. Es una autoobservación. Y entonces, a lo mejor, es como una cámara de fotos, ¿no? Si el lente está borroso, la cámara va a salir feísima, o sea, la foto va a salir feísima. Pero no es problema del paisaje, es problema del lente. Entonces nosotros no nos encargamos de cambiar el exterior, sino que trabajar en pulir el lente para que veas realmente lo que está pasando. Entonces la habilidad social, si bien es una relación con alguien, relación con tu entorno, relación con el exterior, nosotros nos enfocamos en el individuo con mucha autoobservación, autoconocimiento, y ahí entramos toda la parte más densa, si podríamos decirlo así, que es quién me enseña a trabajar conmigo, quién me enseña a trabajar el miedo, quién me enseña a trabajar de forma psicológica, quién me enseña a trabajar con mis creencias, etcétera, que son limitantes para poder relacionarme al final con alguien. Y este es un poco el juego, ¿no? Así es.
Esto que tú estás comentando, creo, mis queridos amigos, y estarán de acuerdo conmigo, que lo que Denis comenta es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos en donde el caos, la crisis, el estrés que cada uno de nosotros está recayendo, wow, cómo poder, como lo comentas, Denis, cómo poder limpiar ese lente, ¿no? A pesar de que podemos ver un escenario complicado, un escenario en el cual no sabemos si nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestro pequeño negocio, o inclusive, ¿no? Enfocándonos más a los jóvenes, no sabemos, muchos estaban preocupando, ¿no? Inclusive decían, bueno, no vamos a terminar el ciclo escolar, ya que todo se ha detenido, literalmente se ha detenido en el mundo. Mucha gente está triste, preocupada, angustiada, y yo creo, mi querido amigo, que hoy es momento de hablar de cosas que nos puedan sentir tranquilos, nos podamos realmente relajar y pensar que esto son parte de las pruebas del caos que tú estás comentando, que no nos va a detener una hora como los chiquillos que tenían que construir una hora y que decían, pero probablemente sean días, meses, que es lo que nos está sucediendo. Pero cuéntanos, ¿cómo podemos en un momento dado, en este momento de caos, cómo podemos utilizar y ser obviamente, un factor importante para estas habilidades blandas? Sí, correcto. Mira, hoy ya estamos abriendo la metodología a adolescentes y adultos, mucho foco en los adultos, que es básicamente, el desconocimiento funciona mucho como una pila. Una pila lo puedes ver que tiene una carga positiva y negativa, ¿sí? Si tú quitas la carga positiva, no funciona la pila. Esto es igual, tienes conocimiento y desconocimiento. Si tú tienes mucho conocimiento, probablemente necesitas muchísimo desconocimiento para equilibrar esta pila. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una mente cerrada y yo te digo, mira, probablemente lo que te dijeron no es, si has obtenido demasiado conocimiento en tu vida, te va a ser muy difícil abrir tu mente. Si tienes poco conocimiento, como es un niño, por ejemplo, le dices, oye, esto ya no funciona así. Te dije ayer que los números negativos no existen, pero magia, ahora existen. Y el niño tiene un pequeño caos, pero lo acepta. Entonces está abierto, abre su mente a un nuevo punto de vista. Es lo que pasa con una persona adulta de 30, 40, 50, 60, 70, 80, puedo seguir, que hemos sido formados con una mentalidad donde el conocimiento se defiende a muerte, porque es experiencia. Son 20 años de experiencia en un sector y entonces tú ya eres experto. Y si alguien te viene a cuestionar esa expertise, tú la defiendes. Pero resulta que hoy, como estábamos avanzando tan rápido, este conocimiento es poco débil, porque si te metiste mucho en informática, yo no sé si hoy contratan a programadores de HTML1 y CSS básico. Hoy están hablando de HTML5, están hablando de CSS3, 4, ya no me acuerdo en qué versión van. Pero si te quedaste pegado en un conocimiento y lo defiendes a muerte, el mundo te va a pasar por arriba. Esto está pasando hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra mentalidad, nuestro mapa mental para aprender nunca fue incluido para poner en duda lo que tú sabes, claramente frente a cualquier escenario que desconozcas, vas a entrar en crisis, vas a entrar en caos. Entonces, nosotros hoy estamos abriendo una academia de desconocimiento, es la primera academia de desconocimiento, por lo menos que yo conozco en el mundo, que la idea es que de a poco, muy de a poco, semana a semana, vayamos abriendo, vayamos rompiendo estos paradigmas de que a lo mejor no soy bueno, de que a lo mejor ya mi tiempo pasó, de que no tengo vuelta atrás, de que mi empresa va a quebrar, de todas estas creencias que al final son miedos. Ahí es donde nosotros trabajamos. Decimos, abre la puerta a la posibilidad. Abre la puerta a la posibilidad de que quizá lo que hayas hecho ya no sirve, está perfecto, pero puedes cambiarlo. O sea, podemos transmutar todo lo que queramos. Solamente necesitamos una mente que nos permita funcionar. Por eso hablamos mucho del caos. Una mente que nos permita seguir funcionando frente a escenarios que desconozcamos.
Y ahí es donde nosotros entramos con esta metodología que te puede servir mucho para la mente. No, pues considero que esto que nos estás diciendo, y comentábamos hace un momento, ¿no? Muchos hemos o somos de la vieja escuela, nuestros padres, ¿no? La rigidez con que al menos nosotros países como México y América Latina, pues la rigidez de la educación hace todavía 20 años que tú lo comentas, pues era basada en el conocimiento y la experiencia. Y justamente muchos de nuestros empresarios, de nuestros amigos también que están emprendiendo, pues les decían los papás, pues no hay como estudiar, tener una carrera y buscar un empleo, ¿no? Y esto es lo que al menos nosotros nos hemos dado cuenta de que, espérate, pues mira, tú estudiaste, tienes un doctorado y todo, pero pues ganas un sueldo mínimo o un sueldo básico. ¿Y de dónde? Mi papá me decía que estudiando tenía que hacer, porque la idea era trabajar, estudiar para trabajar, para buscar un mejor empleo. Y ahora nos estamos dando cuenta que, o muchas de las personas que conocemos y que en Red de Negocios nos dicen, bueno, pero pues sí, es importante el estudio, pero también es importante saber relacionarte con la gente, saber cuál es tu potencial, tu verdadero potencial. Y entonces desde ahí, como lo comentábamos ahorita, reconectar con nuestro yo interno y entonces partir de ahí para que los proyectos que nosotros podamos realmente verlos, pues sea con un lente diferente, mi querido amigo. ¿Tú qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso también, o sea, nosotros trabajamos la mente, pero también hemos desarrollado un modelo para trabajar el miedo. El miedo generalmente se basa en creencias. Mira, te acerco un ejemplo, ¿no? de los que trabajamos. Nosotros en un curso, en una charla, decimos, ¿tú tienes miedo al virus AS20? Y nos quedan mirando como, ¿y qué es eso? O sea, ¿cuál es el virus AS20? ¿Le puedes tener miedo a ese virus si lo desconoces? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque ¿cuáles son los síntomas? Y cuando tú me preguntas los síntomas, yo tengo que entregarte conocimiento. Y ahí ya te capturé. Porque ahora vas a estar sugestionado a ver si con esos síntomas tienes ese virus nuevo que yo te dije hace media hora. Y entonces tu mente empieza a martirizarte, o sea, empieza a o sugestión, etcétera, ¿no? Lo bonito del desconocimiento es que, como no hay juicio porque no lo conoces, pues si te abres a esa puerta, hay un mundo de posibilidades. Te pongo un ejemplo que hacíamos en los cursos, ¿no? Decíamos, poníamos una imagen de una persona flaca y una persona gorda. Entonces le preguntábamos, ¿cuál es el gordo y cuál es el flaco? Decían, pero eso es obvio, o sea, este es el... ¿Qué pregunta tan tonta, ¿no? Y entonces entrábamos en la parte emocional y decíamos, ¿cuál tiene un problema? Y ahí aparecían las creencias. Yo creo que la persona gorda y yo creo que la persona flaca. Aparecen las creencias. ¿Ok? Segunda actividad, les poníamos una partícula y una onda en gráfico. Súper complejo. Física pura. Y les decíamos, ¿cuál es la onda y cuál es la partícula? Y nos decían, ¿qué? ¿Qué? No entiendo eso. ¿Qué? No. ¿Lo sabes? No. Ok. Segunda pregunta, ¿cuál tiene un problema? Y entonces se daban cuenta que como no lo conocían, no podían generar un problema. Y entonces decíamos, ¿acabas de verlo? De todo aquello que tú crees conocer, puedes generar millones de problemas, pero de lo que desconoces, no. Y entonces vamos a entrar en ese mundo para abrirnos a que la posibilidad de hacer millones de cosas diferentes lo tenemos todos los días. Pero si no hemos sido entrenados para ver esas N posibilidades, vamos a hacer la misma ruta para ir al trabajo. Vamos a comer las mismas cosas. Vamos a ir de vacaciones a los mismos lugares porque creemos que eso fueron lo mejor. Entonces, claro, yo opero en una mente donde la rutina es sagrada y las N posibilidades se van cerrando cada año. Y entonces, claro, pasan 20 años y digo, no, el mejor restaurante es ese. ¿Y cuántos has conocido? 2.
Entonces, esa es un poco esta mente que si le das la puerta para que solo trabaje ahí, va a ser bastante difícil moverte al otro lado. Interesante, mi querido Denis. Pues la verdad es que hay muchas cosas que poder platicar contigo. Me encantaría que pues pudiéramos tener una segunda charla. Oh, encantado. Sería muy óptimo para nuestros seguidores, para los que siempre están en constante conexión con Red de Negocios. Y por último, quisiera yo cerrar esta charla dinámica, mi querido Denis, con lo siguiente. Vamos a tener una edición especial que obviamente vamos a hablar precisamente del COVID-19 y las empresas que obviamente van a poder sobrevivir. Puedes, en este momento quisiera que nos dieras nada más tu opinión al respecto de esta parte en específica. ¿Cómo tú crees que las empresas pequeñas, inclusive como personas, emprendedores, podemos generar una propuesta nueva a través de este caos? Perfecto. Mira, yo observé un comportamiento, aquí la gente que se agrupa en ferias de venta de fruta, aquí se llaman así ferias, me dieron una lección. Son personas que no tienen estudios, pero tienen mucha calle, mucha salida adelante, ¿no? Y me dijeron, mira, nosotros somos 20 y nos dimos cuenta que si los 20 tratábamos de competir, nos íbamos a destruir, sobre todo ahora que tenemos poca demanda. Entonces lo que hicimos fue reducir el número de inventario, el número de productos, y nos separamos los 2 días. 10 puestos, 10 personas venden el sábado y 10 personas el domingo. Se agruparon, se relacionaron, pensaron en el bien común y solucionaron su pequeño mundo en una semana. Y yo dije, wow, ¿cómo tan rápido para coordinarse, acordar un punto medio entre todos, llegar a un consenso y cubrirse la espalda unos con otros? En una semana ya lo tenían operando. Y yo dije, es impresionante la lección que dan de coordinación, de bien común, de no matarse. Todo el mundo quiere vender hoy. Yo te aseguro que hay muchos empresarios también en mi entorno que están desesperados por vender y se han metido en rubros que uno sabe que no son de ellos. No tienes habilidades para eso. Pero esta desesperación por generar caja, que tu negocio se te va a acabar, está muy bien. Pero no es la forma para mí hoy. La forma es relaciónate con personas afines a ti, en tu entorno, ¿eh? En tu entorno. Y reconoce que no tienes ni idea qué hacer hoy. Reconócetelo, reconócelo, expónlo, dilo en tu grupo. Y entre todos, busquen el bien común. No lo busques tú, porque te aseguro que como estás en crisis, todas las ideas que lleguen van a ser de miedo. No son creativas. Lo creativo parece en otra parte. Y cuando tienes miedo, todo es de supervivencia. Todas las ideas son de supervivencia, no son creativas. Pero fíjate, te doy el ejemplo de estas personas que no entraron en miedo, buscaron una solución rápida, efectiva, eficiente. Y en una semana ya la tenían operando. Y bajaron la producción, pero están vendiendo. Entonces yo diría que esta mentalidad para empresarios medianos y grandes, si esa fuese la premisa de buscar el bien común, yo te aseguro que encontrarías las sinergias con negocios para, no sé, negocios de restaurante, que es un ejemplo, ¿no? Pero yo sé que no tienen flujo. Propone el restaurante para que sea no sé, un lugar para dejar mercancía hoy, un galpón, ¿no? Algo para dejar mercancía, dejar algo. Es que no es mi negocio, está perfecto, pero tienes un costo fijo ahí, pero ¿por qué no le das otro uso? Y no cobres el triple, cobra lo mínimo, pero dale un uso, ¿no? Esta forma de operar con amigos, con empresarios, con distintas personas, te empieza a llevar a un siguiente nivel de conversación, que ya no es estoy desesperado y quiero vender ya, sino es cómo busco el bien común en mi comunidad, en mi círculo, entre todos los puntos de vista. Y ahí tienes una forma de hacer. Pues grandiosa lección la que hemos recibido, ¿verdad, mis queridos amigos? Creo que esto es algo muy importante, lo que acabas de decir, Denis, el bien común.
cuando nosotros solamente nos apegamos al pánico de la crisis, no estamos pensando en el bien común, mis queridos amigos. Me encantó platicar contigo, Denis. Quisiera preguntarte cómo te encontramos en redes sociales. Yo sé que muchos de nuestros seguidores están ya ansiosos por saber más de la academia y de saber cómo pueden acercarte a ti. Entonces, quisiéramos cerrar también con que nos compartieras tus redes sociales, tu página web. Dime cómo te podemos encontrar. Sí, perfecto. En platoneduca.cl está nuestra página, ahí puedes también encontrar información. En YouTube, si colocas Platón Educa, vas a encontrar nuestro canal. Ahí, aparte, compartimos muchos puntos de vista útiles de forma gratuita. La idea es que vayas descubriendo todo este mundo que a lo mejor es desconocido. En Instagram, estoy promocionando mi propio Instagram, que es de Echegaray H. Si tienes problemas, ándate a platoneduca.cl y vas a tener todas las redes sociales. Pero hoy estamos con este bichito también de aportar, ¿no? Entonces, por eso le conversaba a Rosario que tenemos una iniciativa de abrir la Academia de Educación Online para trabajar mucho este desconocimiento y a un costo muy bajo, son $10 mensuales, te aseguro que te va a rentar, pero la idea es mucho de interactuar, generar estas pequeñas sinergias entre personas que realmente se den cuenta que ya no tienen herramientas, lo reconozcas, que es el primer paso al desconocimiento, reconocer que no tienes ni idea, que es lo que tanto hablaba Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé, bueno, esa es la base, y de relacionamos entre todos, y ahí sí, claro que se pueden construir muchas sinergias. Perfecto, pues ya lo saben, amigos, toda la información en las redes sociales de Denis, y bueno, ustedes ya saben que nos pueden encontrar en la www, la revista Red de Negocios, estamos en Instagram, en Facebook, y en todas las redes sociales, así que esperemos, amigos, que esta conversación realmente les aporte mucho valor, pero sobre todo, no olviden, vamos a tener a Denis en esta próxima edición, en donde hablaremos cómo van a enfrentar las empresas o cómo van a sobrevivir las empresas ante el COVID-19. No se pueden perder esta edición. Además, es una edición gratuita, así que va a ser dirigida a todos ustedes y créanme, va a ser de gran valor que ustedes la puedan tener y contactar directamente a Denis, porque esto nos puede cambiar muchas cosas. Sobre todo, nos puede aportar mucho valor y buena creatividad. Amigos, gracias por estar con nosotros. Denis, te agradecemos mucho. Rosario, un gusto. Pues, seguimos en comunicación, mis queridos amigos. Bye bye. Muchas gracias, que estés muy bien.